1,85. A gente precisa. É? 500. 1,90. Ok, fíjense que tenemos uma pessoa de menor altura e uma pessoa de maior altura. A gente precisa dessas duas informações. Todas as vezes que tu variável seja quantitativa, a gente vai ter essa informação. A mesma coisa em tu coluna de dados. Você vai ter uma pessoa, que no caso a gente tem uma pessoa de 2 anos. A gente vai procurar ela. Tá? E outra pessoa de maior idade. Tá? Essas duas informações são cruciais para a gente fazer essa organização que a gente precisa fazer. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Una de las reglas que está escrita para hacer esos tipos de tablas es la regla de Sturges. ¿Y qué es la regla de Sturges? Él ayuda a comprimir a tabela. Comprimir, ¿qué significa? Você vai agrupar de 2 años hasta 10 años, ya que está el 2 ahí. De 11 años hasta 18, por decir. Entonces, você vai ter uma tabela muito mais maleável, más manejable. Eso es lo que hace una tabla de distribución de frecuencias por datos agrupados. O que vai acontecer? Vamos a supor, você colocou a variável 2 uma vez, a variável, sei lá, 10, 8 vezes, a variável 12, 5 vezes, então a tabela vai ficar muito grande. A ideia é que quede uma tabla mais maleável. ¿Cómo se organiza? Una de las reglas para hacer esa organización de compresión, dejar más pequeña, es la regla de Sturges. Y para la regla de Sturges a gente precisa de un primer elemento. El primer elemento, no caso de esa tabla aquí, sería cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos en esta tabla organizada? ¿Cuántos datos? 8. Primeiro passo é achar o N. Quanto é N? 60. Nuestra N es 60. Segundo passo. Aqui a gente já tem o N. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é calcular cantidad de intervalos. ¿A qué se refiere cantidad de intervalos? Aquí, ¿cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 intervalos. Como a pessoa que fez esse cálculo, ele chegou a entender que aqui tinha que ser organizados em 7 intervalos. O cálculo que a pessoa deve ter feito para fazer essa tabela comprimir assim foi o segundo passo, que é calcular o valor de K. 3.322 veces logaritmo de N. Entonces, aquí, no escribí todo. 1 más 3.322 veces logaritmo de N. ¿Cuánto es N? Entonces K va a ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de 60. ¿Cuánto da de resultado mi K? Aquí, vamos a hacer 1 más 3,322 veces logaritmo de 60. 6.90. A gente arredonda ela para 7. De aí é que, se a gente contar a quantidade de colunas que tem aqui, K é igual a 7. Ok? Todo bem hasta aí? Você fez log? Claro.
Eu preciso saber tá aqui. É direto na calculadora. Não é nem o dia de log, então eu odeio log. Aquí, ya tenemos el segundo paso. Llegamos al tercer paso. Tercer paso es rango. ¿Cuál es tu rango de la tabla? Mayor valor de variable y menor. Entonces va a disminuir. 68 menos 5. 68 menos 5. 63. Tercer paso, a gente já tem a resposta. E o último passo é a gente calcular amplitude. O que significa amplitude? Se notam aqui, há uma diferença de quanto entre cada intervalo, do 5 até o 14. 9. Mas como a pessoa descobriu que tinha que ser 9 aí, fez esse cálculo. Esse é o passo 4. C é igual a rango 63 dividido por 7. Então será 9. Aí você já tem a amplitude. Professor, Tá? o senhor vai explicar a gente fazer esses cálculos? Qual? Esses. Eu estou explicando hoje. Você pode fazer mais devagar no início? Qual? Tudo. Hagamos aqui. Qual seria mi N aqui? Até agora seria 82. Porque 82 pessoas participaram da encuesta até agora. Ok? Espero que participem mais. Tratem de responder mais para ir acrescentar. Eu vou fazer um corte dessa tabela aqui e vou enviar para o delegado para vocês trabalharem com ele. E fazer essa mesma tabela. Ok? Tá. Agora, a companheira perguntou: primeiro passo é encontrar N. A gente sabe da aula anterior que o N da tabela é 60. Aí eu ponho aqui na calculadora Espera. Segundo passo é regra de Sturges. Você fazer essa fórmula aqui. Essa é uma fórmula. Essa fórmula você carrega na sua calculadora da seguinte maneira. Não importa se é de mão de vaca. 1 mais 3.322 vezes logaritmo de 60. Aí você já tem quantidade de intervalos. Isso você sempre arredonda para cima. Essa fórmula a gente tem que ter de coro ou na prova vai ter na prova? Não sei o que vai cair na prova. Não, só a fórmula. Você estuda tudo. Ou tem que gravar a fórmula, ou seja, tá bom, era isso que eu queria saber. Ok, ya tienes K. Ahora debes calcular rango. Y rango es restar. En el ejemplo que hicimos en la clase, como que era calcular rango, disminuir a mayor altura con la menor altura. Tá. Ese es tu rango de variación de datos. En este caso, tu rango de variación de datos es tiempo de espera en minutos, que va desde 68 minutos, desde 5 minutos hasta 68 minutos. Você diminui os dois, você Menor tem do maior. rango. Ok. Sim? Sim. Naquela coisa que você falou em máximo, Não te entendi. o gráfico da pesquisa da turma, qual era a idade máxima? Ah, não me fijei todavía. Aham. No gráfico não tem? Ah, no gráfico tem. Perdão. Ai, minha linha No de gráfico raciocínio, tem. Deve ser. Vou perguntar porque vai que 49. dá uma estratégia aí. Sí, sería 47 mi rango. Professor, Con la tabla tal como está. a partir de qual variante que eu arredondo para cima ou para baixo? Todo para cima. Sempre para cima. Regla de Sturges, tudo para cima. A sua nota não. Oh. Por quê? Você não vai precisar. Então vamos continuar nossa linha de raciocínio. Ok, tenemos rango. Y ahora hay que calcular amplitud. Aham. Y la fórmula de amplitud es rango dividido C. cantidad de intervalos. Beleza. 63 dividido 7. E aí você tem os dados para a gente organizar esse conjunto de dados.
Este cálculo assim é o que você vai fazer com a sua variável para organizar ela assim. Já seja que você tenha colocado, por exemplo, idade, horas de estudos, horas de sueños, você vai fazer o mesmo cálculo. ¿Está? Eso es lo que van a hacer. Muchas gracias. De nada. Ok. Ahora bien, fíjense una cosa muy puntual aquí en nuestra tabela. A gente sabe que o menor tempo foi 5. Sim. ¿Está? Ese es el límite inferior del primer intervalo. Y ahí es que vamos a tener en cada intervalo límite inferior, los caras que fican de ese lado aquí, y límite superior son los caras que fican de ese lado aquí. ¿Está? ¿Entiende eso? Sí. Tenemos límite inferior, límite superior en cada intervalo. ¿Cuántos límites inferiores tengo en la tabla? 7. 7, porque son 7 intervalos. Sí. ¿Cuántos límites superiores tengo? 7, que son 7 columnas, Sí. 7 filas, perdón. Ahora hay una pregunta puntual que es lo siguiente. Si tu límite inferior en el primer intervalo es 5, estamos de acuerdo en que es 5, el límite superior del intervalo es 14. Mas de onde saiu o 14? O 14 vai ser límite inferior del intervalo más a amplitude C, que foi nosso último cálculo. Então, o limite inferior do primeiro intervalo é 5. Mas, quanto é o valor de C que a gente calculou aqui? 9. 5 mais 9, 14. Ok? Ese es el límite superior del primer intervalo. Amplitud. Amplitud. Esa es la amplitud del intervalo. Y él es constante de un intervalo a otro. E como eu interpreto a fração nesse caso? Tipo, 6,38 seria o que a gente daria. ¿Qué quiere ser el gran 32? Nosso C. Nuestro C es 9. Ok. Llega hasta el 14, mas a gente repetiu aqui o 14. Por que que ele repetiu? Se o tempo for 14, ele é contada no primeiro intervalo ou no segundo intervalo? Porque el límite inferior en mi segundo intervalo es 14 y el límite superior en el segundo intervalo es 23 y ele é repetido no terceiro intervalo. Sim. Lembra do conteúdo do sétimo grau do colégio? Não. Se ele falar, eu vou lembrar. Lá vocês devem ter falado de fechado, fechado, Sim. fechado, aberto, abierto, fechado y abierto, abierto. ¿Qué significaba cerrado, cerrado? Incluye os limites. Aqui tem límite inferior e aqui tem límite superior. La A es límite inferior, la B es límite superior. Entonces, cerrado, cerrado incluye los límites. Cerrado, abierto significa incluye el límite inferior, no incluye el límite superior. Exactamente. Y eso es aquí. Límite inferior, sí. ¿Llega hasta dónde entonces mi primer intervalo? Eso aquí va a llegar a 13,999 y cuantos 9 quieras. Si fue 14 minutos, va no segundo intervalo. ¿Por qué es organizada así? Porque a nuestra variable ela es tempo. ¿No es verdad? La variable es tiempo. ¿Está? Si tu variable es tiempo, sabemos que el tiempo es continuo. Entonces, vamos a tener ese problema. La misma cosa. 23
Até onde chega o segundo intervalo então? 23,999. 22,9999. Se é 23 minutos, ela é contada no terceiro intervalo. Eso es lo que tiene relación, esto que habíamos hablado aquí. En nuestro archivo 2, en el mismo archivo, acá arriba. Eso tiene relación con el tipo de variable, porque el gráfico también es continuo. Si la variable es continua, el gráfico debe ser continuo, por eso es que se unen. ¿Está? Sí, vamos a ir haciendo. ¿Se entiende la forma de organizar? Porque estos cálculos preliminares son los que te ayudan para organizar la tabla de esta manera. ¿Ok? Nosotros no tenemos en este conjunto de datos los datos dispersos, así como ustedes van a tener aquí con los datos de edad, horas de estudios, horas de sueños, pero a partir de esos datos, lo que ustedes van a hacer, procurar qué cosa. La mayor, el menor. Fazer o que con el mayor y el menor? Rango, ¿verdad? ¿Cuánto sería tu n aquí? 82. ¿Ok? O que você faria no cálculo do log então? 1 más 3,322 log de 82. Aí você calculou o que? Cantidad de intervalos. ¿Está? A partir de ahí va a calcular rango. Rango es restar la mayor edad, si fuese edad, con la menor. Y ahí ya tienes. ¿Qué debes calcular después? Amplitud. Amplitud es hacer ese rango dividido o resultado do K que você vai ter fazendo que coisa? 1 mais 3, 3, 2, 2, logaritmo de 82. Esse valor deve ser arredondado para cima. Esse vai ser Log. No. K es cantidad de intervalos. Ese es K. Cantidad de intervalos que vas a comprimir tu conjunto. A preço da curva tem 7,35. Qual? O intervalo daquele da curva Aham. 7,35. Você arredonda para 8. Sí. Ok. ¿Se entendió esta columna? ¿Sí? ¿Qué después tenemos? Frecuencias. Frecuencia absoluta aquí. Tenemos del 5 hasta 13,99. Hay 8 personas. Desde el 14 cerrado hasta el 23 abierto tenemos 12 personas. La sumatoria de esa frecuencia es 60. ¿Ok? No caso da nossa tabela, tal como está até agora, essa somatória deve dar 82. ¿Ok? Depois vamos a hacer marca de clase. E marca de clase, se você olhar aqui em cima, tinha uma fórmula de marca de clase. Agora ele faz sentido já, porque a gente já sabe que tem limite inferior, limite superior por cada intervalo. Então, o que vamos fazer aí, para a gente calcular marca de clase, em cada intervalo aí. Marca de clase es límite inferior más límite superior dividido 2. ¿Ok? En este caso particular, a gente sempre tem muitos erros. ¿Cuáles son esos erros? Cargar mal la calculadora. 14 más 23 dividido 2, si a gente fizer assim, isso vai dar 25,5. O que a gente estava procurando? Un valor representativo desde 14 hasta 23 haciendo media aritmética. ¿Ok? O que a calculadora entende?
que ele tem que fazer primeiro a divisão. Se você não especificar para ele que você precisa que ele suma primeiro e depois dividir, ele vai fazer do jeito que ele entende as ordens das operações. Operações básicas. Esse erro aqui é que sempre aparece nas provas. Por isso eu falo para você trazer a sua calculadora para você praticar o cálculo. Mas também, isso aí é lógica pura. Olha aqui, você estava procurando do 14 até o 23 um valor representativo e ele dá 25,5. Isso é como você ter notas do 3 até o 5, você calculou o promédio da sua nota e dá 9,5. Isso não faz sentido. Entende? Qual foi o erro aqui? Ele entendeu que ele tem que fazer primeiro a divisão. Então, minha sugerência sempre é colocar em parênteses, dependendo de tu prática, dividido 2. Aí você fala para a calculadora, suma eles primeiro e depois divide. Ou pelo menos você mesmo. Então, por isso na sua cabeça, cada Não é por isso. 3 dá conta. E aí já é uma questão de prática de você. Mas isso é ensino médio, colocar em parênteses. É. Mas isso não é isso é esse. Operação, Ensino médio, ordem de ensino operações. superior. É isso que eu tô falando. Estou falando que El isso. orden de las operaciones sí es ensino médio. Ensino médio ensina isso. Orden. Mas eu sei. Mas também eu sei que vai ter pelo menos uma pessoa que vai fazer esse erro na prova. Estatisticamente está escrito isso. Alguém quer apostar comigo? Não. Por mais de que a gente explique isso 1.000 vezes, fazer assim sempre tem alguém do outro extremo. Espero que não aconteça nessa aula, mas eu sei que vai acontecer. Traiga sua calculadora para praticar esses cálculos. ¿Estamos? Sim. En esta es más fácil, por ejemplo, usando esta tecla porque ele já discrimina numerador e denominador. É. ¿Está? Falou. Bien. Discrimina. Ya tenemos marca de clase, se calcula un representante del intervalo. Bueno. Después tenemos frecuencia porcentual, que es lo mismo que a gente já fez, y acumulada, que es lo mismo, siempre repitiendo el primero. A sumatoria da acumulada debe fechar con seu N, si no fecha está errado. Bueno. ¿Está? Sim. Después tenemos preguntas de interpretación. Estas preguntas de interpretación son: ¿cuántos pacientes esperaron menos de 32 minutos? Menos de 32 minutos, ¿cuáles serían? Menos de 32, 40. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos. Después tenemos, si la meta de la clínica es, y este le dejé de ya. Si la meta de la clínica, y leámoslo, si la meta de la clínica es que el 80% de los pacientes esperen menos de 45 minutos, ¿se está cumpliendo el objetivo? Justifica tu respuesta. Traten de leer esto, que esa es una pregunta que no está bien especificado en el gráfico. Y la próxima clase vamos a volver a hacer esa interpretación. Porque una cosa es hacer la tabla, una cosa es entender cómo se organiza y otra cosa es interpretar tus resultados. Eu faria o somatório? Sí, te conviene hacer una sumatoria de porcentual. Tá. ¿En qué rango de tiempo se concentra la mayor cantidad de pacientes? Ah, ¿En qué rango? ¿Tú? 20. 23 e 32. Até 32, 33,33%. Todas esas preguntas son de índole interpretativo de nuestra tabla. ¿Está? ¿Se entiende? Sim. ¿Qué porcentaje de pacientes esperaron más de 50 minutos? 50 minutos o más. ¿Qué porcentaje?
Se refiere a esta parte. ¿Qué porcentaje corresponde a esto? 6,67. A suma dos dois. Está? Otra cosa es, a ver, para el intervalo con la mayor frecuencia, ¿cuál es el tiempo de espera promedio que representa? Y esa es mi marca de clase. ¿Ok? ¿Se entiende? Para el intervalo con la mayor frecuencia, a gente acaba de falar que va do 23 até o 32. ¿Cuál es el tiempo promedio del intervalo? 27,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y hacemos una aclaración. Es último lo que representa el valor central del intervalo. Es el valor central del intervalo. Y se utiliza en cálculos posteriores como la media. Eso que sería nuestra próxima clase. A gente va a comenzar a entrar en la fase de medidas numéricas descriptivas con medidas de tendencia central y uno de ellos es la media. Ahí se va a usar la marca de clase. Basado en la tabla, podrías afirmar que la mayoría de los pacientes tienen un tiempo de espera aceptable. Vamos a interpretar nuestra tabla. Recuerden que lo que el hospital quiere es que la meta sea del 80%. ¿Estamos? Y que esos 80% esperen menos de 45. Todas son de interpretativo y tienen las respuestas ahí. Lo que sí me gustaría hablarles es de esto, del ejercicio de fijación que tenemos. ¿Qué hacemos? Creamos un formulario de Google Forms, que yo ya lo hice. ¿Ok? Para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Porque a veces crear un poco, yo no sé si ustedes saben crear, pero es una cuestión muy dinámica para crear, ¿verdad? Es fácil de crear. ¿Qué hicimos? Una encuesta de bienestar y hábitos. A partir de esa colecta de datos vamos a hacer un plan de análisis para los resultados del formulario. Y a partir de aquí, ¿qué que voy a hacer? Voy a exportar esos datos y le voy a enviar al delegado para que comparta con ustedes y ustedes hagan el análisis. Hacer una tabla parecida a esta y presentar. Primer paso, para las variables cuantitativas, acá ya les aclaré que va a ser cuantitativa, edad, horas de sueño y horas de estudio, y nosotros lo sabemos también, ¿no es cierto? Horas de sueño es cuantitativa. También sabemos que horas de sueño es cuantitativa, continua o discreta. Es continua, la naturaleza es continua. Elige una de las variables, por ejemplo, horas de estudios y practicar esto que acabamos de hacer. Con esos cálculos preliminares de ¿cuánto es n? ¿Cuánto es n en nuestra tabla? 84 es ahora. Ah, tá, a partir 84. Y aplicar regla de Sturges para calcular K. ¿Cómo se calcula K? A ver si recordamos. 1 más 3.322 logaritmo de n. Hasta ahora 84. ¿Está? Después vamos a calcular amplitud. ¿Amplitud cómo se calcula? Rango dividido K. ¿Está? Lo que pasa es que esto va a ir cambiando, pero si fuese 84 va a ser así. 1 más 3.322 log de 84. 7. Y ahí es importante. 739 está dando ahora. 739 a gente arredonda sempre para cima.
el cálculo de la regla de Sturges a gente arredonda para cima. Mesmo se tivesse dado 7,8. Igual. Porque él cuenta cantidad de intervalos. Ele está falando para você, eu tenho 7 intervalos inteiros, mas sobrou um pouquinho para o oitavo. Então você tem que fazer 8 intervalos. ¿Está? Ahí ya tienes esto y ¿qué vas a hacer después? Rango dividido ese valor, que sería, en este caso está dando 8 horas. ¿Sí? ¿Ok? Y después vas a crear tu tabla. Y ahí usted comienza. El valor del rango usted es variable mínima, máxima, perdón, menos variable mínima. No, este es cantidad de intervalos. Y ahí va a organizar esto. La misma tabla que acabamos de hacer, pero con otra variable. Y ahí va a pasar en tu paso 2 que tener variables cualitativas. Recuerden que para la cualitativa, por ejemplo, usted no puede hacer marca de clase. ¿Me entienden? Sí, porque si tienes una cualitativa, se entiende que son estas tus variables. ¿Cómo se va a hacer marca de clase de esto? No hay cómo. Entonces lo que vas a hacer es una tabla de frecuencias a partir de estos datos. Lo que se me pasó no colocar es, categoría es la variable, frecuencia es el conteo de la variable y frecuencia porcentual es el porcentaje que corresponde a cada variable. Y traten de colocar aquí abajo frecuencia acumulada. ¿Ok? Faltó eso para practicar mejor. ¿Está? Eso es lo que se puede hacer cuando la variable es cualitativa, una tabla de eso. En cambio, cuando tienes una tabla de cuantitativo se pueden hacer otros cálculos, y más todavía si lo organizaste en intervalos de clase. Eso. Esto es lo que tienen de tarea para esta semana. Gracias. ¿Está? Pregunto si están entendiendo. ¿Es cualitativa o cuantitativa? ¿Es? Tipo de variable. Responda con seguridad. ¿Cualitativa o cuantitativa? Mas quem passa a informação para você? Número de pacientes. Se eu faço essa pergunta para você na aula, qual foi a última especialidade que você foi consultar no hospital? Essa variável é qualitativa ou quantitativa? A resposta do indivíduo. Isso não é qualitativo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la característica que un individuo, que en el caso de você, me pasó para mí la información, es una cualitativa. ¿Está? Ahora, si yo te pregunto, ¿cuántas horas você dormiu ontem? Quantitativo. Es cuantitativo. Porque la característica que me vas a pasar es número. Sí. Pero si yo voy a decir cuántos pacientes fueron atendidos en cada día, ahí va a ser cuantitativo. Não é número. Hay que decir que toda variable es cuantificable. Toda variable es cuantificable. ¿Y a qué nos referimos entonces? No importa si la variable es cualitativa o cuantitativa, você vai contar o sumar después. Pero eso es posterior al aporte del paciente. ¿Está? Entonces, ¿qué preguntas más podríamos haberle hecho a estos pacientes? Podríamos haberle preguntado cuántas consultas hiciste este mes. ¿Ese es una cualitativa o cuantitativa? Quantitativa. Cuantitativa. Es discreta, es continua.
discreta, porque a respuesta del paciente siempre va a ser un número entero. ¿Está? Pero en este caso, el aporte de característica que el paciente nos dio es con quién consultó, con qué especialidad. Por eso es cualitativo. Pera, tô confuso. Era quantitativa, agora tá qualitativa. A gente fez vários análises. Se você perguntar para mim Número de quais pacientes. análises a gente fez, eu diria assim. Número de pacientes quantitativa. Sim. 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 Aí o qualitativo que o senhor citou. Tá onde Você aqui? foi consultar no hospital? Muitas vezes. A última que você foi? Foi quando eu rasguei minha mão. Qual é a especialidade? Cirurgião plástico. Aham. Essa é uma especialidade. Você, essa característica que você aportou para mim, ela é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Qualitativa. Quantas vezes você consultou já esse ano aqui? Uma vez. Uma vez. Essa é uma qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. É contínua ou discreta? Discreta. É discreta. Por isso, depende da característica que o indivíduo aporta para mim, ela é considerada como qualitativa ou quantitativa. Professor, Sim. Então eu tô bem. se fosse Acertei mais de tudo. uma vez, seria contínuo, como foi uma vez só. E se fosse com mais outros pacientes, qual se você acha que acompanhamento, Temperatura. Aí, qual foi a temperatura? 38. Aí eu vou Sim. Não te escuché. Sí, te digo. ¿Cuántas veces você já foi consultar esse ano? No hospital? 2, 3. Ok. ¿Esa es continua o es discreta? ¿Por qué es continua? Mas não tem, Mas não tem um não tem próximo. nada a ver com isso. Tem relação com se o número é inteiro ou o número quebrado. Se fosse a altura que não é Então, se eu inteira. pergunto para você, quantos irmãos você tem? Nenhum, é zero. Quantos tios você tem? É? Um 5, ok. Mas em todas as respostas que você está passando para mim, não tem nenhum número quebrado e não é possível você responder um número quebrado. Estamos de acordo? Agora eu pergunto para você, qual é a sua idade? Exato? Então, é um número quebrado. 20 anos, 2 meses. Quanto é a sua altura? Exato? Poderia ser um número mais quebrado. ¿Você estamos de acordo? Sí, de hecho, que si me respondes en metros, por ejemplo, va a ser 1,58 metros. ¿Cuánto es a su temperatura corporal? 36,5. Inventa para mí un número. 36,8. Ese es un número quebrado. ¿Está? Esa es la diferencia entre continua y discreta. En la continua, a su respuesta puede ser un número quebrado, sí, mas también puede ser un número entero. Y en la continua usamos instrumentos de recolección de datos. Existe algo padronizado que te permite hacer esa medición y en el otro, cuando usted respondió, tengo 5 tios, usted contou assim, 1, 2, 3, 4. Entre el 1 y el 2 no tem respuesta posible. Eso es discreto. Y el otro es continuo. ¿Está? Sí. No sou doutor. Não colocar pressão na minha cabeça. Você tem um gráfico, por exemplo, de idade, por mais que as idades elas sejam um número redondo, seja 24, 22, mas ela, ou seja, não necessariamente a pessoa está exatamente com 24 anos exatos, 24 anos, sei lá, 6 meses. O gráfico se configura. Sí, entiendo tu.
De hecho, vamos a hablar de eso ahí. Cuando hablamos de edad, por sobre todo, ocurre mucho eso. Está el usual y está la regla. Y eso le voy a explicar hoy porque en la práctica después você vai achar muito que a idade ela é considerada como discreta. Na práctica. Mas es mi deber explicarle que tu variable edad es una continua. Que nosotros ya lo definimos bien, que muchas veces se confunde. Porque justamente, usualmente se hace de otra forma. Entonces confunde mais ainda. Mas eu vou explicar das duas formas. O que você vai achar depois, incluso quando você olha na página de um ministério, você vai achar que ela foi considerada como discreta. Considerada é uma coisa. O usual é uma coisa, mas a regra está escrita assim. Se ela é contínua, você vai organizar a tabela dessa forma aqui, e se ela é discreta, dessa forma aqui. Mas normalmente a idade ela é considerada muitas vezes em algumas tabelas como discreta. ¿Tá? Vamos a hablar sobre eso. Entonces tenemos una variable cualitativa y se organiza en una tabla de gráfico de barras. ¿Okay? Es un gráfico de barras. ¿Qué debe tener esos gráficos? Es lo que hablamos en la última parte de nuestro contenido en la clase anterior. Nombre principal, nombre en los ejes, escalado y los nombres de cada columna. ¿Okay? Esta parte es la referencia que sería una, si por ahí necesita explicar mejor, porque la idea siempre dijimos, y la fuente, ¿verdad? La idea siempre es que você, olhando esse gráfico aqui, você entenda o que a pessoa quer transmitir para você. Faz calor aqui, né? Muito. Ou eu Abre estou mais aí. emocionado? Tá sem ar. Tá sem ar? Não, tá desligado. Desligado. Eu estou sem ar já. ¿Preguntas ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Pasamos a gráfico de líneas. Evolución de casos de gripe en 2024. Casos de gripe en enero, en febrero. La fuente, esa es una tabla. Y a partir de la tabla construimos esto. ¿Qué tenemos? Nombre principal, nombre en los ejes, escalado y los meses. ¿Está? Y la fuente. Você olhando esse gráfico, você já pode interpretar ela. Você não precisa entender como foi a coleta ni nada disso. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿cuál es el mes con mayor cantidad de pacientes con fiebre? Diciembre. ¿Ok? Eso es. A eso se refiere. Y es un gráfico de línea que transmite la información. ¿Estamos? Después tenemos el gráfico circular. Y ahí la pregunta es, ¿este es una cualitativa o cuantitativa? Recuerden que la compañera respondió, no recuerdo si fue alguien que respondió, pero me vino a la cabeza. ¿Esta variable es cualitativa o cuantitativa? Não, Linha ou é de casos? quantitativa, É discreta ou contínua. Contínua. Es una cuantitativa discreta. Mas vai vir janeiro. Eles não vão. É como se tipo, acabou dezembro, acabou. Sí. Tá. Parece que é de um ano específico. Se fosse Professora, contínuo, mas se está falando dos meses, não seria qualitativa? O que eu Foi falei? o que eu acabei de falar. Quantitativa. Ajá. Entonces, enero, ¿qué hacemos en enero? Acabou Es una dezembro. cualitativa o cuantitativa. Foi um ano só. Entendeu? Não. É melhor ele explicar. Explica pra ela. Ela não entendeu. Não, mas Eu também tô tentando entender. ¿Cuántos casos tuvimos en enero? desculpa. 50. Es una cuantitativa discreta. Se contó de forma discreta. ¿Está? Por eso, en ningún momento esa respuesta aquí podría haber sido un número quebrado. ¿Ok? Y puede ser
Y ahí es que a veces nos confunde, ¿verdad? Porque nuestra variable es meses, es una cualitativa, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí. Y todas las veces que tengamos variables de ese tipo podemos organizarlo de esta manera. Y ahí vamos a pasar ahora a que es distribución de cáncer por tipo de órgano. La pregunta de nuevo ¿es una cualitativa o es una cuantitativa? Cualitativa. Es una cualitativa. Y podemos hacer un gráfico de pizza. ¿Ok? La cuestión aquí es lo siguiente. El anterior podríamos haber hecho de esa forma también. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede aquí? Son muchos. Entonces, si você distribuir eso en un gráfico redondo, eso va a distribuir mucho tu gráfico. Entonces, ela visualmente vai ficar medio feo, ¿no? Entonces, cuando tienes muchas variables, no te conviene hacer un gráfico redondo. ¿Me explico? ¿Qué sucedió aquí? Nuestras variables son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ela é visualmente muito mais fácil de interpretar. Por eso es que hay que ir viendo cuántas variables tienes, qué tipo de variable es, y de acuerdo a eso definir el tipo de gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nombre principal, referencia, la fuente y el porcentaje de cada color. Tá? Entonces, você olha isso e você já pode interpretar o que a pessoa quer transmitir para você. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el 20% de mi población de estudio tiene diagnosticado cáncer de mama. ¿Ok? Y así. Y ahí llegamos al histograma y polígonos de frecuencia. Y ahí vamos a hablar del histograma que el compañero mencionó, creo. Histograma era, ¿verdad? Sí. Sí. Histograma. ¿Por qué el histograma es organizado así? As colunas estão um ao lado do outro. Elas são juntas. Ok? ¿Por qué a gente não organizou esse primeiro gráfico assim também? ¿Por qué as colunas estão separadas? Porque aquí está separada y de hecho esto es gráfico de barras, está bien diseñado, digamos, pero el histograma ¿en qué caso se usa entonces? Primero que nada, ¿qué tipo de variable es edad? Quantitativo. Es cuantitativo. ¿Es continuo o es discreto? Continuo. Es continuo. Es una variable cuantitativa continua. Y de hecho tiene todo, ¿verdad? Los nombres en los ejes, la escala, las variables a las cuales representa y la fuente. Ahora, ese ya sabemos, ¿verdad? Eso sí o sí debe tener mucho gráfico. Lo que sí debemos saber ahora es lo siguiente. Dijimos que esto es continuo, edad. Então eu preciso tipo uma manta que cubra todos os dados, desde o menor até o maior. E ele é continuo. ¿A qué me refiero? Puede haber una persona de 29,2 años, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Puede haber una persona de 39,6 años. Entonces debe estar aquí. ¿Ok? Y de esto es lo que vamos a hablar, que el compañero preguntó. O vascaíno. Você está feliz? Muita coisa. Eu fiz minha vida toda. São poucos. O futebol faz isso, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Vasco já ganhou a Libertadores? Quantas vezes? Você nasceu qual ano? Você lembra? Mas já assisti todos os jogos. Tá bom. O DVD?
Nessa época. Estamos de acuerdo que cuando nuestra variable es continua, tem uma continuidade dos gráficos. Os gráficos são juntados. Isso tem relação. Se você olhar os gráficos pegados um no outro, as colunas pegadas um no outro, ele está dando a informação para a gente de que aquela variável ela é contínua. ¿Estamos? Sim. Eso significa que los gráficos estén pegados, que las columnas estén pegadas. ¿Y por qué entonces no podemos graficar como histograma? Porque são medidas exatas. Variáveis. Porque a variável ela é qualitativa. En cambio, mi variable aquí ella es quantitativa y além de ser quantitativa, ela é contínua. ¿Estamos? Esos son sesgos que parecen a gente hilar muito fino nos gráficos, mas na hora de você querer fazer uma publicação, por exemplo, eles vão observar isso. Puede ser que alguien rechace tu artículo que quieres publicar, por ejemplo, por estos gráficos. Por eso es importante saber diferenciar tipo de variable y tipos de gráficos posibles para aquel gráfico. ¿Se entendió esa diferencia? ¿Sí? Bien. Y esto es lo mismo. ¿Qué es? Un polígono. Este es un polígono en la cual usamos los mismos datos del anterior. La misma cosa, 18 a 29, 30 a 39 y así sucesivamente. Se genera un polígono porque es un conjunto completo que va desde 18 hasta 79. Entonces debe ser todo una mistura de tudo. Lá tem tudo. ¿Está? En cambio, en una variable qualitativa, a gente não pode fazer un polígono. Esto ocurre cuando la variable es cuantitativa continua. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Será que eu explico tão bem assim? Porque as dúvidas vão surgindo fazendo as atividades. Na prova hará dúvidas. Muitas. Na prova eu esqueço tudo o que eu explico. Aquí, vayamos ahora a una explicación de la tabla que tenemos aquí. Tenemos conceptos claves y organización de datos por intervalos. La marca de clase. Mirando así, marca de clase, les va a parecer un poco extraño la fórmula, pero ya lo vamos a ver allá abajo. Dice límite inferior más límite superior dividido 2. Y después tenemos la regla de Sturges. ¿Qué es la regla de Sturges? La regla de Sturges es la que ayudó a organizar esto así. Fíjense que aquí dice 18, 29, 30, 39, 50. Mas como a gente sabe que a tabela tem que ser organizada assim? Ou de onde se absorvió esta informação aqui? Eu acho que tem aqui. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Aqui. Esse mesmo. Como é que a pessoa soube que tinha que ser organizada assim? Então, isso é o que vamos a ver aí. Porque normalmente a gente vai ter um conjunto de dados assim. Por exemplo, aqui. ¿Cuál es tu edad? Eso está medio bagunzado, por usar una palabra, la edad, la columna de edad, que es esta. Aí a gente tem que procurar un menor valor y un mayor valor y a partir de ahí organizar en datos agrupados. ¿Está?
Eso es lo que vamos a hacer con estos datos. Y eso es lo que voy a explicar cómo se tiene que hacer. Porque si a gente pegar isso, a gente vai achar, por exemplo, na sala, qual é a menor altura. Hay tipos de gráficos a usar. Por eso él entiende. Es lo que vamos a desarrollar en esta clase de hoy, en nuestro archivo 3.